Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a The Week, este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. The Week es parte de La Horatica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente con los apoyos financieros que ustedes nos dan. Si les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com/La Horatica o hacernos un simple móvil por el monto que ustedes prefieran al 8607-6470. Su colaboración es vital realmente para seguir en contacto. Esta semana hablamos de la encuesta comprada por el gobierno a Sid Gallup, el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez y los gastos rechazados por el tribunal, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz y otras cosas más. Iniciemos. El lunes pasado vimos que Natalia Díaz, ex candidata presidencial y actual ministra de la Presidencia, no está dispuesta a inculparse o tapar al presidente de la República u otros colaboradores de Casa Presidencial. Díaz fue convocada por los diputados de la comisión que investiga la forma en que Presidencia asignó una consultoría millonaria a Cristian Bulgarelli y las irregularidades en la asignación de pauta oficial a través del SINART. Lo primero que tenemos que decir es que Natalia Díaz no tuvo reparo en señalar que fue el despacho del presidente de la República el que decidió cómo se utilizaría el $1.000.000 entregado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. Recordemos que $405.000, es decir, el 40% de los recursos disponibles, se utilizó en contratar los servicios de Knockout, la empresa de Bulgarelli, para producir videos que ayudaran a levantar la imagen del mandatario, estudios de opinión y escucha de ruido en redes sociales, entre otros. ¿Quién o quiénes determinaron este segundo pastel? O sea, ya las asignaciones, lo que se denomina asignaciones puntuales. Sí, eso siempre se hace con indicaciones del despacho del presidente. Yo procedo, como bien indicaba, para siempre es el presidente. El despacho del presidente es quien define todo eso porque es el procedimiento que se acostumbra. ¿Sabe usted si se ayudó él de alguna asesoría o lo hizo solo? No, señora, yo desconozco eso. No sabe. Además, ese día la ministra de la Presidencia también admitió que el Ministerio de Comunicación, liderado por Jorge Rodríguez Vives, solicitó que se le pidiera una donación de $5.000 al BESIE para comprar una encuesta a la empresa Sid Gallup. De opinión de la gente sobre, digamos, problemas del país, los principales problemas, de opinión pública en general, tengo entendido que el estudio se enfoca en eso. Y básicamente es un estudio que se hizo en enero de este año. ¿Ya tienen ustedes los resultados? Entonces, ya tenemos los resultados. Sí. Para estudio interno es. Para estudio interno. Es importante mencionar que Costa Rica es uno de los países socios y fundadores del BESIE y por lo tanto el dinero que proviene de ese banco es dinero público. Por eso vale la pena preguntarse si se justifica que el gobierno utilice al banco como una mampara para pagar los chineos o los caprichos del presidente Chávez y por qué el gobierno quiere una encuesta de opinión pública para uso interno. ¿Es ese uso interno para formular políticas públicas que respondan a los problemas nacionales? Si es así, sería conveniente que el gobierno sea transparente y publique completo el estudio. Así podríamos ver el tipo de preguntas, la muestra de personas encuestadas y otros detalles importantes. Pero si el uso interno es para ver cómo va la imagen y popularidad del presidente y cuáles ministros tienen aprobación para perfilar a alguno para las elecciones presidenciales 2026, la cosa cambia. En ese escenario, uno entiende por qué Presidencia mantenía en secreto el pago de ese estudio. El BESIE informó que Sid Gallup no es uno de sus contratistas y que se limitó a pagar un estudio de opinión concluido para esa casa encuestadora a través de una partida denominada Contribuciones Institucionales. Resulta interesante también que el gobierno le contratara esos estudios de opinión justamente a Sid Gallup, cuyo presidente de la empresa, Carlos Dentón, no ha escatimado en mostrar su apoyo al presidente Chávez y sus decisiones. Por ejemplo, el 24 de febrero escribió en Twitter: El pueblo costarricense percibe al actual presidente Rodrigo Chávez como David luchando contra Goliat, que es una burocracia pública llena de empleados que bloquean, estorban, malversan y sin un espíritu de servicio. La clase alta no lo ve así porque muchos son burócratas. David contra Goliat, el presidente Chávez, el mae que se compró una choza en Monterán con $1 millón en efectivo, es David, luchando contra un Goliat. Hágame el favor. El 28 de enero se unió a criticar a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Elecciones cuando dijo:
En una democracia, las personas de elección popular o el pueblo mismo rige. Personas escogidas de otra manera, el contralor o un magistrado del Tribunal Electoral, no puede tener más poder que el presidente o un diputado. Lo cual es una retórica bastante peligrosa que desconoce los pesos y contrapesos en una democracia. Por último, hablando de hambre presidencial, faltan 2 años para las elecciones, es muy temprano y ya muchos muestran su gula por el poder. Desde semanas atrás, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, expresó su deseo y Natalia Díaz evitó esta semana responder si será candidata presidencial en el 2026 por el partido Unidos Podemos. El nombre de Díaz fue mencionado durante una sesión del Consejo Municipal de Punta Arenas, pues una regidora motivó a sus colegas a unirse a Unidos Podemos. Al ser consultada por su aspiración presidencial, Díaz dijo estar enfocada en su trabajo como ministra, pero no descartó la opción. Quizá por eso demostró en la comparecencia ante los diputados que no está dispuesta a cargar con culpas ajenas, y mucho menos a tapar al presidente y su lazarillo, Jorge Rodríguez Vives. La historia de cómo se financió la campaña de Rodrigo Chávez es una maratón y les aseguramos que no vamos ni por la mitad. Las primeras alertas las conocimos antes que el político asumiera la presidencia de la República. En esa época conocimos el famoso fideicomiso Costa Rica Próspera y cómo captaron recursos de empresarios de forma paralela al Partido Progreso Social Democrático. 2 años después, la Fiscalía General mantiene una investigación penal contra Chávez, el canciller Arnoldo André Tinoco, quien además fue administrador del fideicomiso durante la campaña, y 2 personas más. Por ese caso, el fiscal general allanó en agosto del año pasado el bufete Lexincorp, propiedad del canciller. Este miércoles también el Ministerio Público allanó el bufete del canciller Arnoldo André ubicado en Los Yoses para obtener prueba documental y electrónica relacionada con la investigación que se sigue por presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del partido oficialista. Los últimos hechos relacionados con este asunto los conocimos esta semana. Varios medios de comunicación informaron que el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó pagar varios gastos reportados por el partido de Chávez durante la campaña electoral. Por ejemplo, rechazó pagar 60 millones de colones a Federico Cruz, alias Choreco, el ex asesor y amigo del presidente de la República. El Partido Progreso Social Democrático, agrupación que llevó a Chávez al poder, intentó cobrar al tribunal gastos a nombre de Choreco y de su sociedad H8SA, pero no entregó facturas, contratos ni nada que respaldara los servicios dados. En otras palabras, intentaban meterle un golazo al tribunal. Según el TSE, en algunos casos el partido no especificó cuál era el bien o servicio obtenido y en otros casos no se detalló cuál fue el medio de pago de esos servicios. La Nación informó el pasado 27 de febrero que los magistrados del tribunal también rechazaron pagar 29,4 millones al periodista Alejandro Broque Álvarez y su agencia de comunicación Nexo Relaciones Públicas y Prensa por servicios supuestamente dados durante la campaña. Además, les rechazaron los cobros millonarios que hizo el partido por servicios de mano izquierda que habían pagado al ucraniano Remy Osman a través también de Choreco. El tribunal dijo que los servicios, como fueron consignados, se entienden como una campaña de ataques generalmente infundados que lo que hacen es tratar de denigrar o de sembrar dudas o de realizar aseveraciones sobre personas o partidos adversarios. Se rechazaron además casi 170 millones en reintegros por descuentos en bonos de deuda política a nombre de gente como el mismo Rodrigo Chávez, Estefan Brunner, vicepresidente, la diputada Pilar Cisneros y el donante de campaña y empresario Calixto Chávez. En resumen, el tribunal rechazó pagos al Partido Progreso Social Democrático por unos 1.117 millones de colones. Semanas atrás, la Comisión Legislativa que investigó el financiamiento de partidos políticos aprobó un informe en el que se concluyó que Rodrigo Chávez Robles fue el autor intelectual de la estructura paralela para financiar su camino a la presidencia. Esa comisión también detectó irregularidades en el financiamiento del famoso video Salto al Vacío del Partido Liberación Nacional y en la forma de obtener recursos del Partido Nueva República a través de un crédito con un empresario. El lunes pasado, 33 legisladores aprobaron en el plenario ese informe, en medio de una fuerte discusión y griterío entre diputados del Partido Liberación Nacional y el Partido Nueva República.
Para variar, el presidente Chávez arremetió esta semana contra ese informe, se quejó de que no lo llamaran a comparecer y desacreditó la investigación. Vea, eso fue un circo. A mí me acusan y me encuentran culpable sin siquiera haberme llamado, haberme hecho una pregunta en el proceso. Eso es inconstitucional y demuestra la manera en que se manejó eso de parte de la nefasta presidencia de esa diputada que se enoja con esa Dinora Barquero, mejor me callo, y de ese proceso. Fue un verdadero circo. Ahora, una buena noticia para la libertad de expresión en el país. Marlon Mora, periodista costarricense, expresidente del Colegio de Periodistas y exdirector de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, ganó un recurso de apelación que deja sin efecto aquella condena impuesta en su contra por una demanda presentada por el excandidato presidencial del Partido Integración Nacional, Juan Diego Castro. Mora había sido condenado en marzo de 2023 por 2 supuestos delitos de difamación debido a la divulgación en 2017 de un programa de sátira política llamado Suave un Toque, a través del canal universitario. El espacio era producido por estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En la condena, los jueces ordenaron 30 días multa para un total de 600,000 colones, así como el pago de 15 millones por la acción civil resarcitoria y 3 millones por costas personales. Sin embargo, al ganar la apelación, esa condena queda sin efecto y se ordenó un nuevo juicio. Juan Diego Castro también había demandado a una estudiante que participaba del programa, pero ella fue sobreseída, pues ofreció una disculpa pública al querellante. Como argumento de defensa, Mora ha expresado en reiteradas ocasiones que Suave un Toque no era un producto de Canal 15, sino un programa empaquetado que ya llegaba listo para su emisión. De acuerdo con el Tribunal de Apelación, en la sentencia de 2023 hay un vicio, ya que a la hora de fundamentar el delito no se demostró que existiera dolo por parte de Mora. El Código Penal establece el dolo como una característica necesaria para calificar una conducta como difamación. La primera reacción que tengo de esta sentencia es una reivindicación luego de un proceso que ha sido extremadamente agotador. Esta resolución de algún modo abre la oportunidad para un nuevo juicio donde esperaría que se haga justicia y donde verdaderamente esa libertad de expresión y prensa que Costa Rica gozó en el pasado tenga la oportunidad de mostrarse para fortalecer la democracia. Veremos para cuándo se programa el nuevo juicio y cuál es el resultado. Acá les estaremos informando. El gobierno no solo está haciendo recortes inmensos a las becas de Avancemos, sino que ahora también está mintiendo al respecto. ¿Qué es lo que está pasando con las becas? ¿Se están suspendiendo? ¿Se recortaron? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que no hay un recorte. La meta que está establecida para este año son 274,000 becas. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo desde que lo presentamos. Sin embargo, sí hubo una suspensión de algunos. Ese era el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, y lo que dice es mentira. En 2022, cuando comenzó esta administración, la meta de Limas para dar becas a estudiantes era de 384,000 personas, y para este 2024, la meta es de 274,000, hasta donde yo sé. 274 es menor que 384. Todos mentimos y yo toda la vida le digo a los que yo entreno, a los ministros y a todos. A veces es necesario mentir. El Poder Ejecutivo recortó el presupuesto de Limas en 12,000 millones de colones. Eso lo confirmó la misma presidenta ejecutiva de la institución. Hemos hecho los ejercicios a nivel de la institución y para el próximo año hay una disminución de 12,000 millones de colones. Esto significa menos becas de las que hoy estamos otorgando en el 2023. El principal argumento del ministro de Hacienda es que no hay dinero para gasto social y que hay prioridades fiscales. Sin embargo, el mismo Nogui Acosta se pavoneó todo diciendo que el año pasado volvimos a cerrar con un superávit primario. Entonces, ¿hay superávit pero no hay plata para becas? ¿O es que hay superávit justamente porque se recortaron las ayudas? Y es que, como les habíamos contado acá, no son solo esos recortes los que se están haciendo. Hacienda se negó a darle al Bambi el dinero que le corresponde para bonos de vivienda de interés social, monto que ronda los 10,000 millones de colones. La entrega de estos bonos ha bajado desde 2022 y también lo hizo en 2023. Recortar en inversión social mientras tenemos al narco en cada barrio en este país. ¿Qué podría salir mal?
sí a las jornadas 4x3, pero las del Reino Unido, no las de Costa Rica. Resulta que 61 empresas de esa parte del mundo hicieron un experimento y pusieron en práctica las jornadas donde se trabajan 4 días de la semana y se descansan 3. Eso sí, trabajando solo 8 horas en esos días y recibiendo el mismo salario. El resultado, un rotundo éxito. El 89% de las empresas mantuvieron la política luego del ensayo y 51% dijeron que la implementarían permanentemente. Los empleados dijeron tener una mejor salud física y mental, mejor equilibrio de vida laboral y personal y menos agotamiento en el trabajo. En el estudio participaron empresas de arte, atención médica, construcción, publicidad, manufactura y otros. Mientras tanto, en Costa Rica queremos devolvernos cientos de años y aprobar que la gente trabaje, sí, 4 días, pero de 12 horas al día. Es una completa estupidez. Acá deberíamos más bien disminuir la jornada semanal de 48 a 40 horas para que nadie tenga que andar trabajando 6 días con un solo día de descanso. Eso es lo mínimo. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 26 de febrero al 1 de marzo en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que llegue a más gente, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o a través de un simple móvil 8607-6470. Chao.